Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio. Se calculan y proyectan teniendo en consideración factores tales como la composición y resistencia del terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el efecto del viento o el peso de la nieve. Tipos de cimentaciones. La cimentación superficial es aquella que descansa en la capa superficial del suelo. Esta es capaz de soportar la carga por medio de ampliación de la base. Algunos materiales empleados en esta cimentación son la piedra y el concreto armado. Cimentación ciclópea. La cimentación ciclópea se utiliza en terrenos donde la zanja se puede hacer verticalmente, suelos de poca resistencia y sin desprendimientos de tierra. Es una opción sencilla y económica sobre la que se puede colocar una viga de cimentación. Cimentación de concreto armado. La cimentación de concreto armado se puede utilizar en todos los terrenos. Es una cimentación que presenta ventajas desde sus cálculos, inclusive siendo un material pesado, y representa una opción preferida por su estabilidad y resistencia. Cimentación corrida. La cimentación corrida se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura dependiente del suelo. Es de hormigón o de hormigón armado. Se utiliza para transmitir las cargas proporcionadas por los muros portantes, cimentar muros de cerca, muros de contención, cerramientos de elevado peso, etc. No son recomendables cuando el suelo es muy blando. Cimentación por zapatas. La cimentación por zapatas puede ser de hormigón en masa o armado, con plantas cuadradas o rectangulares. La profundidad dependerá del plano o elección del firme, teniendo en cuenta que el terreno que queda por debajo de la cimentación no queda alterado. Cimentación flotante. La cimentación flotante se utiliza cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el peso del edificio es grande. En caso de que el solar del que se dispone no tenga una superficie que pueda albergar una losa para distribuir la carga, es posible construir un cimiento que flote sobre el suelo. Cimentación profunda. Las cimentaciones profundas transmiten las cargas que reciben de la construcción a mantos resistentes más profundos. Se consideran profundas aquellas que transmiten la carga al suelo por presión bajo su base. Pueden contar con rozamiento en el fuste, que se clasifican en cilindros y cajones. Cimentación por pilotes. La cimentación por pilotaje está compuesta de pilotes. Los pilotes son soportes de hormigón armado que pueden hincarse o construirse en una cavidad abierta en el terreno. Los pilotes soportan y transmiten cargas a estratos más resistentes. Son necesarias cuando la capa superficial no es capaz de resistir el peso del edificio o cuando se encuentra en una gran profundidad. Otro caso también sería cuando el terreno está lleno de agua y se dificultan los trabajos de excavación. Con los pilotes se evitan edificaciones muy costosas o volúmenes grandes de cimentación. Resistencia del terreno. La resistencia de un terreno es la capacidad que tiene de soportar las cargas que se le apliquen sin deformarse. Por tanto, la determinación de la resistencia de un terreno se basa en medir la oposición que ofrece un suelo a ser punzonado a diferentes profundidades. La elección del tipo de cimentación se basa en función del tipo de terreno, del tipo de estructura y de la interacción con edificios próximos. El terreno influye por su capacidad portante, su deformabilidad, la existencia del nivel freático, la excavabilidad o alterabilidad, entre otros. Cimientos de piedra natural. Se construyen con piedra bruta o piedra labrada. Soluciones similares son posibles utilizando ladrillos rotos o pedazos de concreto de demoliciones. La calidad del mortero es importante para lograr una resistencia buena. Son de bajo costo, resistentes sísmicos medianos y buenos, depende del diseño integral. Los cimientos deben apoyarse sobre terreno firme, uniforme y resistente, y no sobre hierba, tierra negra fértil, rellenos o barro. Como base de los cimientos se debe prever una capa de concreto pobre o arena apisonada. En zonas sísmicas se requiere reforzar una malla de alambre o barra de acero. Se debe solicitar asesoría profesional. Muros de contención. Son elementos constructivos que cumplen la función de cerramiento, soportando por lo general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras. En otros tipos de construcción se utilizan para contener agua u otros líquidos en depósitos. Un muro de contención no solo soporta los empujes horizontales transmitidos por el terreno, debe también recibir los esfuerzos verticales transmitidos a pilares, paredes de carga y forjados que apoyan sobre ellos.